Vamos a empezar con una oración. Es una oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Esto es la técnica. Sí. Bueno, Hora de terminar. ¿me escucháis así? Hora de terminar. 10:30. Bueno, me toca presentar a Mossèn Joan Costa. Yo la verdad es que lo acabo de conocer hace un mes apenas, que pude visitar su parroquia y ver allí in situ, y nos enseñó, pues nos mostró y nos acogió con muchísima caridad. Y quizás la primera característica que puedo expresar de Mossèn Joan es precisamente lo que pone al inicio del currículum que tenéis en la página 29, que es sacerdote, es pastor, ¿sí? Es pastor. Y la prueba de eso es que para venir aquí, para estar con nosotros, la verdad es que no es fácil. Es una persona sumamente ocupada. Lo conocéis muchas de las que estáis aquí en Barcelona. Para estar aquí solo podía estar a las 9:30 de la noche. Era la hora pues que podía estar, y quiso estar porque podía fácilmente haber dicho pues que era difícil, y sin embargo pues ha venido con su moto y después se va a ir con la moto y viene de Villafranca, etcétera. Entonces tiene una agenda bastante pues propia de un sacerdote con mucho celo. Es además ingeniero de telecomunicaciones y por eso no va a presentar nada técnico, va a hacerlo de viva voz, que es la mejor comunicación. Es doctor en teología moral y además pues tiene una maestría, un máster en doctrina social, es profesor en el Instituto Juan Pablo II y otras muchas cosas que las podéis leer aquí y que no quiero quitar tiempo de su exposición. Solamente agradecerle muchísimo, Mossèn Joan, por estar aquí con nosotros, y pues aquí tiene la palabra, la comunicación directa. A ver si funciona. Que la técnica cuando toca no va. Bien, a mí el título que me habéis puesto en la charla de esta noche es Hija, Madre, Esposa de Misericordia. Yo cuando he visto el título, la verdad es que me habían dicho que hablara de la misericordia y la mujer, ¿no? Y digo, supongo que se refiere a la Virgen, ¿no? Pero veremos un poco esa conexión entre la misericordia y la feminidad, que es la razón de por qué supongo que estoy aquí. De la bula de la misericordia, que supongo mañana profundizaréis mucho más, solo quería como comentar algunos puntos que iré para hacernos cargo de lo que significa. Normalmente en las sesiones suelo preguntar mucho, pero aquí no sé si va a ser cómodo, ¿no? Pero una pregunta que suelo hacer en torno a la misericordia es: ¿qué diferencia hay entre el amor y la misericordia? Todo el mundo intuye, ¿no?, que hay alguna distinción, pero
¿en qué se diferencian el amor y la misericordia? ¿No? ¿Qué tiene de propio cada una? Que podemos hablar que no son idénticas, ¿no? Si no utilizaríamos la misma palabra y sabemos que a veces se puede utilizar la misma palabra, pero otras veces no. Entonces, la misericordia, la idea es un tipo de amor, ¿eh? Es un tipo muy concreto de amor. En la misericordia lo que hacemos es, al igual que hay muchas como clasificaciones del amor, el Papa Benedicto XVI en la Deus Caritatis hablaba del eros y el ágape, ¿no? El amor de deseo, el amor de entrega. Los griegos ponen una tercera que era el amor de amistad, que era la filia. Después otros clasifican el amor desde otros puntos de vista. Por ejemplo, Lewis en su famoso libro Los Cuatro Amores habla del amor primero sensible, después el amor emotivo y después habla del amor personal y el amor trascendente. Es como otras clasificaciones del amor donde Lewis lo que pretende es qué sentimientos suscita cada dinámica distinta amorosa, ¿no? Entonces el amor corporal, el amor sensible, pues lleva al placer. El amor emotivo, pues el amor emotivo, pues son los sentimientos, las emociones, ¿no? El amor personal dice que es la admiración, que es muy bonito. Y el amor trascendente, que es descubrir a Dios presente en el otro, en la otra, dice, la actitud que surge es el estupor. Y por lo tanto, cómo mira uno a la hora de amar según, podría decir, el dinamismo del corazón por el cual miramos a la otra persona, pues suscita un tipo distinto de reacciones en el corazón, ¿no? Pues la misericordia es otra clasificación donde se refiere al destinatario del amor. Y decía Aristóteles que el amor es entre iguales o nos hace iguales. ¿El amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un amor de misericordia? Y entendemos que no. ¿Y por qué no? Porque es un amor entre iguales. El amor entre iguales no es un amor de misericordia. El amor de misericordia es el amor que se dirige a aquella persona que descubrimos que está en desventaja respecto a nosotros. Bien porque es pobre, bien porque está enfermo, bien porque está en una situación de dependencia, bien porque me ha ofendido. Todas estas situaciones hacen que aquella persona respecto a uno está en desventaja, porque me necesita, porque le tengo que ayudar económicamente, porque le tengo que dar mi tiempo, porque tengo que estar a su lado, ¿no? Porque le tengo que perdonar. Pero ese amor por el cual nos acercamos al otro, a quien está en desventaja, todavía no es propiamente la misericordia, porque hay veces que el amor con quien está en desventaja a veces puede ser puro paternalismo, ¿no? El paternalismo es un amor de quien está en desventaja, que es lo propio de cuando ves a un pobre en la puerta de la iglesia, sales, le das 2 euros como mucho, no creo que nadie le dé más, ¿no? Porque es la medida más pequeña en moneda que tenemos y nadie le da un billete a un pobre que está en la puerta de la iglesia habitualmente, y entonces uno le da 2 euros, pero en el fondo, si ese señor esa noche va a dormir en una cama, va a poder comer ese día, me da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque yo le he dado de lo que me sobra, pero en el fondo no me preocupa realmente aquella persona hasta el punto de hacerme la mía, ¿no? Ese es el amor paternalista, te ayudo, pero no me implico vitalmente, sí que le he hecho un favor y seguro que entre varios pues podrá cenar esa noche, pero no me he implicado vitalmente con esa persona. El amor de misericordia es el amor hacia aquel que encuentro que está en desventaja, pero para hacerlo igual a mí. Es un amor que levanta, aquello que decía Aristóteles, o es entre iguales o hace iguales. El amor de verdad nos hace iguales. Y es aquel amor de quien está dispuesto a bajarse, a hacerse pequeño, a hacerse vulnerable, a hacerse el encontradizo con aquel que está y descubro en desventaja, para que, haciéndome pequeño como él,
le cojo de la mano y lo levanto y lo hago igual a mí. Le ofrezco, en el fondo, una de las expresiones de la misericordia es la etimología que viene en latín de miser y de corazón, cor cordis, ¿no? Y dices, dame tu miseria, yo te ofrezco mi corazón. Esa sería como una explicación que suelen hacer algunos de la misericordia. Tú me das tu miseria, yo te entrego mi corazón. Pero me das tu miseria porque la siento como mía y te doy mi corazón porque también es tuyo. La idea es esta. Y te doy mi corazón para que tú dejes de estar en esta situación en la cual te encuentras, para que no estés en desventaja. La misericordia es un amor de quien se abaja para levantar. Esa es la tesis. La misericordia es un amor que se abaja para coger al otro y levantarlo. Por eso, el amor que la Trinidad tiene por la humanidad es solo y siempre un amor de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y nosotros somos criaturas. Pero ese Dios, ¿no?, se ha hecho tan pequeño y vulnerable que se ha hecho niño y además ha sido capaz de sufrir nuestros desamores y además de sufrir y morir en una cruz. O sea, hasta este punto no se ha hecho vulnerable, pero se ha hecho vulnerable para hacer de nosotros, que somos criaturas, de su hogar, de su familia. Somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y por eso, en el número 1 de la bula de la misericordia, dice que Cristo es el rostro de la misericordia del Padre. Ese amor del Padre, ¿no?, que se dirige a nosotros para levantarnos, el camino y la manifestación pública de ese amor es ese Dios que se hace carne, ese amor que se hace pequeño, ese amor que se hace vulnerable. Esa sería una primera idea. Una segunda idea es cuando el Papa va explicando de la bula, como no le quiero pisotear todo al cardenal que vendrá mañana y entonces me reñirá, ¿no? Entonces me salto muchas partes de la bula, ¿no? Pero hay un momento de la bula que explica cómo es el amor en el Antiguo Testamento, y el Papa lo comenta, por ejemplo, en el mensaje de la Cuaresma de este año, explicaba esos dos palabras que en hebreo se utiliza en la Biblia para explicar la misericordia. Y una de las palabras sería como la ternura y la otra la fidelidad. Son como las dos palabras que al traducirlas al griego y después al latín y a las lenguas vulgares, las han traducido por misericordia. Ese corazón compasivo y misericordioso, pero en esa palabra que habla de la ternura, que sería como la traducción más próxima a nosotros, cuando utiliza en la Biblia la expresión que Dios nos ama con amor de misericordia, la expresión que utilizaría realmente sería que Dios nos ama con un amor de entrañas. Y cuando habla de las entrañas no se refiere a cualquier víscera que tengamos dentro, sino que se refiere a una muy concreta, que es la matriz femenina. Dios nos ama con un amor de matriz. Sería como la traducción literal de esa expresión bíblica del Antiguo Testamento para manifestar lo que es la misericordia como ternura que se acerca a quien está en debilidad. Dice, es el amor propio de matriz. Explicaré lo que es esto a la luz también de un relato de las catequesis de Juan Pablo II sobre amor y matrimonio, para entender el sentido de la feminidad y cómo esto se vincula a la misericordia, ¿no? Pero quedaros con esta idea, ¿no? Y en ese amor de matriz es un amor de ternura y un amor de fidelidad. Ahí nace, con respecto a aquel que está en desventaja, como una alianza, como un compromiso del cual no puedo desentenderme del otro. Es decir, el otro ahora me siento vinculado hasta tal punto que no puedo desentenderme. Eso sería la fidelidad, que nace de esa expresión del Antiguo Testamento. Otra tercera idea muy bonita de la bula que quería poner de relieve es el número 6, que, citando a Santo Tomás, en la bula dice
lo digo y lo repetiré para ver si lo entendemos. Dice, es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se muestra su omnipotencia. ¿Vale? La repito, es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. ¿Cómo es posible que la omnipotencia de Dios quede plasmada y visualmente comprendida justamente en el hacerme pequeño para levantar al otro? ¿Por qué? Y aunque el Papa no lo explica en la bula, ¿no? y Santo Tomás, pues de alguna manera sí medio lo explica en la Suma Teológica, la idea es muy sencilla pero es muy bonita. Ahí había un sacerdote catalán, Carles Cardó, de un libro que se llama Emmanuel, muy bonito, donde explica esta idea de una manera muy hermosa y la explicación es, fijaos, los dioses, sobre todo los principales dioses de los griegos, Zeus, y de los romanos, ¿no? Pues Júpiter, eran dioses tan poderosos que no podían ser vulnerables. Porque un dios que es vulnerable, pues es poquita cosa. Un dios que se le puede herir, un dios que se le puede hacer daño, pues la verdad es que es un dios muy poco poderoso. Y por lo tanto el dios de los griegos, esos dioses, Zeus, Júpiter, era para ellos tan omnipotente que era incapaz, de alguna manera, de mostrar debilidad. Por eso, podría decir, en el elenco de virtudes griegas, la humildad no existe, ¿no? Es una virtud que no está contemplada en el panorama de las virtudes estoicas, no existe. Lo que existe es la magnanimidad, lo que existe es la fortaleza, lo que existe es las virtudes como guerreras, ¿no? Pero no existe la humildad. Dices, en cambio nuestro Dios es un Dios que se ha hecho tan vulnerable que al amarnos se ha hecho susceptible de ser herido por nuestro desamor. Y al tomar carne se ha hecho tan vulnerable que es capaz de morir, ¿no? Y dices, ¿qué Dios es más poderoso? ¿El Dios que por su manera de ser no puede hacerse pequeño y no puede ser vulnerable? ¿O ese Dios que es capaz de él mismo decidir hacerse vulnerable? ¿Cuál de los dos es más poderoso? El primero no puede hacerse pequeño y el segundo sí. Por lo tanto, el segundo puede hacer algo que el primero no puede hacer. Por lo tanto, el segundo es más poderoso. Y por eso, hacerse pequeño era algo que no era patrimonio de los dioses, de las religiones paganas de ese momento. No podían. El nuestro sí ha podido hacerlo. Y por eso, el atributo que distingue al Dios de los filósofos del Dios cristiano es justamente el hacerse pequeño, que es el ser misericordioso. Y entonces nos manifiesta algo que es muy bonito, que es, y así voy a religar estas tres grandes ideas, después al final, si me da tiempo, hablaré del perdón, ¿no? Pero estas tres grandes ideas con los relatos del Génesis de la creación, cómo Juan Pablo II intenta explicar el sentido de la feminidad. Ahí la línea argumental, por si alguien la quiere leer, y seguro que la habéis leído, es la Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II, esa meditación de Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer, que es de los documentos más espesos de Juan Pablo II, pero de los más bonitos que tiene, ¿no? Pero es muy duro de leer en el sentido, porque uno no estaba acostumbrado a su lenguaje, a su manera de pensar y así, y que es un reflejo de sus catequesis sobre amor y matrimonio que hizo durante 3 años seguidos los miércoles. Entonces, en el relato de Génesis, si os preguntara a quién crea antes Dios, a Adán o a Eva, ¿no? ¿Al hombre o a la mujer? Entonces todo el mundo se ríe y todo el mundo se equivoca, porque en el primer capítulo del Génesis dice que Dios nos creó a imagen de Dios. A imagen de Dios nos creó, varón y mujer nos creó. O sea que en el primer capítulo del Génesis nos crea a los dos, varón y mujer, a imagen de Dios.
¿nuestro cuerpo está hecho a imagen de Dios? ¿Nuestro cuerpo está hecho a imagen de Dios? Y entonces aquí ya la gente duda y dices, ¿qué es lo que hizo a imagen de Dios? ¿El varón, la mujer o la unión del hombre y la mujer? Y se ve que muchas no me conocen todavía, que dicen que siempre pregunto con trampa y todo el mundo se equivoca. Y la respuesta es, Dios hizo a su imagen al varón, a la mujer y a la unión del varón y la mujer. Toda la realidad humana, varón, mujer y la realidad esponsal está hecha a imagen de Dios. Tienes que pensar que es el inicio de la creación. La segunda persona de la Trinidad no se ha hecho carne todavía. ¿Y Dios tiene carne? Pues no, es espíritu puro. Dices, ¿y a quién hizo a imagen suya? Dices, ¿nuestra corporalidad está hecha a imagen de Dios? Pero aquí van diciendo algunas que no y otras que sí. Y la respuesta es sí. Si Dios no tiene cuerpo, ahí está. Y todo esto es la teología del cuerpo de Juan Pablo II. ¿Cómo y por qué somos sexuados? Y la sexualidad, la idea es, la sexualidad es la impronta de la imagen de Dios en la corporalidad humana. Y por lo tanto, lo que hizo a imagen de Dios es el varón, la mujer y la unión del varón y la mujer. Y el varón es cuerpo y alma, y la mujer es cuerpo y alma. Y lo que ha hecho imagen de Dios no es solo nuestra alma, no es la capacidad de conocer y de querer y de memoria, no, es el ser humano, corpóreo, anímica. Nosotros somos un cuerpo espiritualizado o un alma corporalizada. Eso es lo que somos, ¿no? Eso tiene consecuencias importantísimas, por eso tiene que haber la resurrección de la carne, porque mi alma sin mi cuerpo no soy yo, es parte de mí, ¿no? La doctrina de la Iglesia dice que pervive un elemento en el cual se sustenta el yo, pero no soy todo yo, porque yo soy con mi corporalidad, forma parte de mi ser. Por eso nuestro cuerpo también está hecho a imagen de Dios. ¿Y por qué y cómo? Y entonces el por qué y el cómo lo explica Juan Pablo II a la luz del relato del segundo capítulo. Y en el segundo capítulo es cuando crea primero a Adán, y Adán es lo que los biblistas dicen, una personalidad colectiva. Adán es, para que lo entendáis, humanidad. Y Adán se encuentra solo. Y entonces Dios le ha dado el mundo entero, todo le pertenece, pero se siente solo. Esa soledad originaria muestra de quién es la humanidad, nos manifiesta algo que es muy bonito y es, ¿qué es lo que le falta a Adán? Que el mundo, toda la creación entera que Dios se la ha puesto a sus pies, ¿qué es lo que le falta a Adán? Que el mundo no le puede ofrecer para que se sienta lleno. Y seguro que todas pensáis, la mujer. Digo, pues no. Pues no. ¿Qué es lo que le falta? Le falta lo que el mundo no le puede dar, que es Dios mismo. Y por eso la primera soledad, ¿no? Esa soledad originaria, primigenia, es la de Dios. Por eso la estructura humana tiene en la raíz más profunda la dimensión religiosa, que es nuestro ligamen con Dios, nuestra necesidad de estar vinculados con Dios, esa alianza que Dios ha hecho con nosotros. Esa es la impronta más profunda del ser humano. O sea, la dimensión más profundamente humana es la dimensión religiosa, que se manifiesta en ese relato bíblico, siendo Adán en ese momento la humanidad, todavía no es varón y mujer, es Adán, ¿no? Después será varón, pero ahora es todavía Adán, es lo que el mundo no puede dar, y la añoranza de aquello que puede llenar el corazón de Adán, que es la humanidad, para poder ser en plenitud porque el mundo no le satisface, es justamente Dios. Y así Dios muestra a través de esa dimensión religiosa que la plenitud de lo que es humano solo se juega, solo se vive y se alcanza en nuestra unión con lo que el mundo no puede ofrecerse, que es Dios mismo. Y por lo tanto, solo en Dios el ser humano
puede llegar a la plenitud de la felicidad a la cual está llamada por vocación, porque Dios ha hecho a Adán para ser feliz, pero el mundo no le hace totalmente feliz. Por eso la felicidad siempre es la consecuencia de la respuesta al amor divino. Esa es, pero claro, ¿y eso qué significa? Que la respuesta a esa intimidad con Dios, en el fondo, el ofrecimiento que Dios hace de sí mismo y la respuesta que reclama de cada uno de nosotros, eso es el primer mandamiento, que es solo en el amor de Dios el ser humano podrá ser plenamente humano y plenamente feliz. Y nos explica que estamos hechos para ser amados por quien es el amor. Esa es la primera lección que surge de esa soledad originaria primigenia. Pero eso el ser humano tenía que aprenderlo. Y dices, ahora, ¿cómo aprendo esta verdad? ¿No? ¿Cómo la aprendo? Y entonces, Dios, de alguna manera, les va dando lecciones a la luz de lo que van descubriendo. Y entonces, para que el ser humano entendiera cuál es su dignidad y cuál es su vocación, para qué está aquí en la tierra, tenía que aprenderlo vitalmente. Y entonces lo que hace es cuando crea la mujer. ¿Y alguien sabe para qué Dios crea la mujer? ¿Para qué? Para enseñar al hombre a amar. Esa será la respuesta, ¿no? Pero en la Biblia dice dos razones. Dice la Biblia, viendo Dios que Adán estaba solo, creó la mujer para que le ayudara. ¿De acuerdo? O sea que la razón de surgir a la existencia la mujer es doble, viendo que estaba solo, para hacer compañía, y dos, para que le ayudara. Esas son las dos razones por las cuales las mujeres habéis venido a la existencia, ¿no? Que no es poquito. ¿Y a qué tenéis que ayudar a ese ahora? Entonces es cuando Adán descubre la mujer, que el sacarla de la costilla, fijaos que Dios le había dado el mundo entero, le había dado los animales, iba creando los animales, se los había puesto al servicio del ser humano, ¿no? Y en cambio, Adán no reconoce en ellos ninguno que pueda llenarle el corazón. En cambio, a Eva no la fabrica, entre comillas, como ha fabricado los animales, la saca de su costilla. La imagen es que Eva es como tú, de tu naturaleza. No la ha hecho como los otros animales que los ha hecho de otra cosa, no. A Eva la hace de Adán, ¿no? Y esa es una expresión de decir, Eva es humana como tú, y por eso no la hace de otra manera, ¿no? Y también ahí es muy interesante cuando Adán descubre a Eva, se emociona, ¿no? Y es cuando hace aquella admiración que Juan Pablo II le llamaba la admiración originaria, que dice, esta sí que es hueso de mis huesos y de mis huesos y carne de mi carne. Entonces explica que el varón dejará a sus padres, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ahí que descubre Adán, descubre muchas cosas. Descubro, sobre todo, que en el lenguaje de Juan Pablo II, en esas catequesis, que en la comunión de amor con la mujer podré ser feliz. Es decir, que estoy hecho, esa comunión con la mujer es fruto de acoger la mujer y de entregarme a la mujer. La comunión es el resultado de la acogida y la entrega. Y dices, esa comunión es justamente la realidad del amor que se hace una sola carne. Y por lo tanto, Adán descubre, al ver a Eva, primero descubre que es varón, antes no lo sabía. Descubre que está hecho para amar y descubre que su dignidad es la de ser amado. Descubre lo que es ser humano. Ahora ya ha entendido, Adán, ahora ha entendido que estoy aquí y mi verdad es la de que alguien me ame y mi vocación, mi camino es la de amar. Ahora vendrá la segunda gran lección, que es la más importante. ¿Y qué es amar? Porque claro, hoy en día mucha gente dice, no, es que nos queremos muchos y las barbaridades que hacen.
¿no? Recuerdo unas personas en el despacho que se habían separado y me viene él y me explica, dice, mira, yo la quiero tanto que como no la quiero sufrir y ahora ya voy con otra, ¿no? Pues por eso la dejo, ¿no? Dice, pues mira, esto no es amarla, que digamos, ¿no? Esto es traicionarla, no sé qué. O sea que, ¿qué es amar? Pues este se pensaba que dejar colgada a su mujer era una razón de amarla. Dice, pues vamos bien arreglados, ¿no? Pero de esto vemos muchísimas barbaridades hoy en día, ¿eh? O sea que de estas podríamos explicar muchísimas que dicen, pero si esto es un desamor detrás de otro, ¿no? Dices, ¿qué es amar? Y entonces, como no había libro de instrucciones, pues entonces Dios hace un libro de instrucciones visual y vital, que sois vosotras. ¿Y cómo es ese libro de instrucciones para aprender a amar? Y entonces, aquí viene el sentido de la feminidad. Dice, Dios cuando os diseñó y pensó en vosotras, toda la estructura femenina, toda vuestra corporalidad, vuestra manera física de ser, ¿no? Vuestra psicología, vuestro sistema hormonal, ¿no? Vuestro sistema afectivo, todo el mundo femenino, todo, está todo diseñado en función de la maternidad. Todo. O sea, cuando vais viendo cómo funciona lo que es ser femenino, todo, eso no quiere decir que todas tengan que acabar siendo madres, pero la realidad biológica, biofísica, afectiva, hormonal, femenina, es todo un dinamismo enfocado radicalmente a hacer posible la maternidad. ¿De acuerdo? Dicho esto, cuando una mujer espera un pequeño, ¿qué ha escogido del pequeño? ¿Qué escogéis del niño los que sois madres, ¿no? ¿Qué habéis escogido de vuestro pequeño? Que sea niño o niña, pero del niño digo. Si te deja la suegra. Si no se meten, ¿no? Dice, ¿qué habéis escogido? ¿Que sea niño o niña? ¿Que sea un crack o un desastre? ¿No? ¿Que os dé muchas alegrías de futuro pocas? Punto. Cero. Nada. No habéis escogido nada. Nuestros padres de cada uno de nosotros no escogieron nada. No sabían quién aparecería ahí, ¿no? Y al aparecer, entre comillas, ¿no?, en la matriz, ese amor de matriz que os decía, al aparecer ahí, una madre normal, que no esté deshumanizada, en el momento que se da cuenta que espera un pequeño, me guste, no me guste, esté ilusionada o no tenga ningún interés que aparezca nadie por ahí, por si acaso, ¿no? Dice, pero una madre que no esté desnaturalizada, cuando aparece un pequeño por ahí, me guste o no me guste, entiende muchas cosas. La primera, cabes en mi cuerpo y en mi corazón. 2, me convierto en tu custodio. Te voy a proteger estos 9 meses y te puedes sentir seguro. 3, te voy a alimentar, me pongo a tu servicio. Y 4, a la que salgas a la vida pública, no te vas a enterar. Dice, me voy a esforzar toda mi vida para sacar lo mejor de ti. Me convierto en tu promotor. ¿Lo habéis entendido? No he escogido nada. Cabes en mi cuerpo y en mi corazón. Me convierto en tu custodio. Te voy a servir alimentándote estos 9 meses y me erijo en tu promotor para sacar de ti lo mejor de ti mismo. Eso es el sentido de la maternidad y eso es el sentido del amor. Dios hizo la mujer así para que el ser humano entendiera de una manera práctica qué es amar. Amar es vivir la lógica de la maternidad. Y por eso, al comprender esa dinámica femenina de la maternidad, el ser humano puede entender ahora qué es amar. Amar es, te acojo como eres, no como me gustaría que fueras,
sino te acepto como eres, ¿no? 2, te puedes sentir seguro a mi lado, la fidelidad que os decía. El amor de matriz es la ternura y la fidelidad, ¿no? Te puedes sentir seguro a mi lado, ¿no? Y me pongo a tu servicio y voy a sacar de ti lo mejor de ti misma, de ti mismo. Eso es amar. Y eso es amar no solo al hijo que acaba de aparecer a la existencia, eso es amar al esposo, a la esposa, a los padres, incluso a los amigos. Cuando un amigo es de verdad, cuando uno tiene una buena amiga, si es amiga, aunque podamos estar años sin vernos, sabe que puede fiarse de mí, sabe que voy a ayudarla a sacar lo mejor, sabe que puede contar conmigo cuando me necesite, si no, no es una amiga. Por eso los amigos son para siempre, cuando son verdaderos amigos. La cosa es que las dificultades hagan que no nos podemos ver, pero si nos vemos, la ilusión que nos hace y cómo estás y cómo te van las cosas y si me necesitas. Por eso la dinámica del amor, el ser humano la aprende mirando la mujer, la feminidad. Y por eso cuando Dios quiere expresar cómo quiere a la humanidad con ese amor de misericordia, lo expresa utilizando esa dinámica femenina de decir que sepas que te quiero por ti mismo, no por lo bueno o lo malo que eres, no por lo que me has hecho o no me has hecho, te quiero como eres. Te puedes sentir custodiado por mí, nos dice Dios. Ha hecho una alianza de amor, no nos puede fallar nunca. Además, ¿no?, se pone a nuestro servicio hasta el punto que se ha hecho pequeño, paga por todo el mal que hemos hecho, ¿no? Está dispuesto a ser nuestro alimento y nuestra vida para poder recorrer el camino de la vida, ¿no? Y nos añora en su intimidad. Eso es amar. Y por eso, cuando Dios quiere expresar cómo ama, que es con un amor de entrega y un amor de deseo y un amor de amistad, los tres, ¿no?, pues utiliza ese sentido de la feminidad. Y por eso, en el Antiguo Testamento, pues la expresión de la misericordia, que es cómo Dios ama a la humanidad, que se convierte, si estamos hechos a imagen de Dios, entonces resulta, como dirá el Papa en el número 2 de la bula, que a partir de entonces, si estamos hechos a imagen de Dios, y Dios como ama a la humanidad es siempre con un amor de misericordia, significa que si quiero reflejar aquel de quien soy imagen, es decir, el modelo, la ley fundamental de mi vivir ahora es la misericordia. Si la lógica de mi vivir en todos los aspectos humanos, no solo en la amistad o en la familia, en la política, en la economía y en la cultura, no refleja esa verdad misericordiosa de un amor que se acerca a quien está en debilidad, donde siento mío tu debilidad y te levanto para hacerte igual a mí, hasta que esta lógica no forme parte de nuestro vivir, es imposible que en el mundo haya paz y en el mundo haya una convivencia pacífica. Es imposible, porque no se vive conforme a lo que es humano. Por eso la feminidad es la gran lección, cómo Dios quiso aquello. ¿A qué tenéis que enseñar las mujeres? A los varones, pero no es a los varones, es a Adán, a la humanidad, que es al varón, a los padres, a los amigos, a los hermanos, a los hijos. Les tenéis que enseñar a ser humanos. Por eso el gran camino de humanidad pasa por la mujer. Por eso cuando una mujer se deshumaniza, no cabes en mi corazón. El aborto, en mi cuerpo, el divorcio, no me siento tu custodio, te dejo colgado, ¿no? Cuando voy a mi rollo, no me pongo a tu servicio, no te necesito, ¿no? Cuando una mujer se desfeminiza, entonces lo estropea todo. O sea, la capacidad destructiva que tiene la mujer y la capacidad constructiva que tiene la feminidad es espectacular. Es una experiencia de todos los hogares que lo ha ido miles de veces. Llega el varón a casa, llega el varón a casa todo enfadado, triste, ¿no? El trabajo ha ido mal, se ha peleado con no sé quién,
ha tenido un accidente, llega a casa, la mujer está contenta, alegre, no sé qué, al cabo de media hora todos contentos. Pero llega el varón contento y llega la mujer más tarde de morros, cosa que suele pasar con cierta frecuencia, y llega a casa, malas caras, mal humor, no sé qué, el marido todo contento, con los hijos jugando en casa, llega la mujer de mal rollo, perdonadme que lo diga así, aunque me graben, y dice, al cabo de media hora hay un mal rollo en casa insoportable. Porque cambiar podría decir, ese carácter femenino, yo digo que es misión imposible 5, ¿no? Al menos para un varón, ¿no? Y dices, pero al revés no. ¿Por qué? Porque en vuestra estructura pensada por Dios, el camino de humanizar, es decir, de que haya alegría, que haya ternura, que haya convivencia, que se sienta uno querido, que es lo que transforma el mundo, eso, de alguna manera, vosotras sois las maestras. ¿Eso quiere decir que solo tenéis que amar vosotras? Dices, no, son las maestras, pero los discípulos, que somos el resto de la humanidad, tenemos que aprender lo que saben los maestros. Y a veces hay discípulos que hay más que los maestros, ¿no? O sea, todos tenemos que amar, pero Dios ha querido poner maestras del amor, y la feminidad es eso. Es esa impronta que Dios ha dejado de su imagen, que es Dios es amor, la ha dejado inscrita en nuestro ser a través de nuestra dimensión sexuada, esa atracción mutua de necesitarse el uno del otro y de esa comunión hasta alcanzar ser una sola carne, y mostrando el cómo a través de la manera de ser femenina. Esa sería la gran, podríamos decir, lo que de alguna manera se me pedía, ¿no? Explicar el por qué la misericordia tiene nombre de mujer, ¿no? Porque es madre, esposa e hija. Y eso es donde se juega el futuro de nuestra sociedad. Por eso reconstruir la mujer es reconstruir los hogares y es reconstruir nuestro mundo. Y por eso la humanización del mundo pasa por la feminidad. Eso es una evidencia espectacular. Ahora, añado otro elemento que es muy importante por la sesión y por el contexto en que lo explico. Dios muestra todo esto a través de una mujer muy especial, ¿no? Antes os decía que la primera soledad era la soledad originaria, primigenia de Adán, era la que hacía referencia a Dios, a la dimensión religiosa. La sexualidad humana, el que seamos varón y mujer y el que seáis como sois, es la luz y el camino para que el ser humano descubra su verdadera vocación, que estoy hecho para ser amado y para amar a quien es el amor y para siempre. Por eso, el camino del amor sexuado es luz, y es camino para descubrir la verdad última del ser humano, que es la de vivir unido a Dios por toda la eternidad. Por eso la dimensión esponsal de la vida se vive esponsalmente en la tierra a través del matrimonio, pero las personas consagradas vivimos esa esponsalidad sin pasar por la mediación corporal de la tierra, pero esa mediación es sólo como luz, como libro de instrucciones para aprender la otra. Por eso en el cielo hombres y mujeres no se casarán. Porque la verdadera soledad, la última, la que llega al corazón humano y la llena en toda su plenitud y radicalidad, es ser uno con Dios. Y por eso el amor esponsal es luz, y la manera de amarse es luz para descubrir y para vivir en plenitud la dimensión religiosa. Ese vínculo de la feminidad con el amor y con la dimensión religiosa, ahí tiene otro elemento más, que es muy bonito, que es el capítulo 12-13 del Apocalipsis, cuando sale ese monstruito que persigue a la mujer, ¿no?, embarazada, que tiene que huir, ¿no?, ¿os acordáis? Y entonces que quiere matar al hijo, ¿no?, y entonces huye al desierto y
cuando está a punto de coger a la mujer, entonces se abre la tierra y cae ese bicho, ¿no? Pues cae y estará no sé cuántos miles de años, dice la Biblia, ¿no? Una imagen de quién ha defendido la mujer, quién la ha custodiado de no ser derrotada en su misión, en su vocación, en su papel en la historia. ¿Quién la ha defendido? ¿Quién ha abierto la tierra para que el dragón no pudiera alcanzarla? Y la respuesta es Dios. Y por eso el Papa en esa meditación es muy bonito porque a la luz de María nos explica esa dimensión primera de nuestra alianza con Dios y la necesidad de Dios para custodiar la feminidad para que cumpla su papel aquí en la tierra. Por eso cuando la feminidad se aparta de Dios, ¿no? Cuando la mujer deja de alguna manera, descubrir su misión y su papel en la historia y no se apoya en aquel que la va a defender para que pueda cumplir ese plan por el que Dios os pensó en la tierra, cuando la mujer no se apoya en aquel que la ha puesto para cumplir ese papel tan importante en la historia de la humanidad, entonces la mujer se deshumaniza y entonces se estropea todo. Por eso, apartar a la mujer de Dios es el camino más rápido para romper los hogares, para estropear a los hijos, y eso lo vemos a diario. Y por eso es tan importante, ¿no?, el hecho de, podríamos decir, no es solo para ser mejor mujer, ¿no?, para ser mejor esposa, no, es la conciencia que sin Dios vuestra feminidad no quedará suficientemente custodiada en este mundo donde ese dragón, ¿no?, que es el mal de la historia y el maligno, pues quieren deshumanizarnos para deshumanizar el mundo. Y por eso la vinculación de la mujer, de alguna manera, con Dios, ahí muestra como un segundo elemento, ¿no?, que es la necesidad de tener a Dios en vuestro corazón como vuestro custodio y como aquel que cuenta con vosotros para cumplir esa misión. Y entonces, y la tercera idea muy bonita de esa relación de Dios, mujer, amor, humanidad, es cuando el Papa explica la maternidad real. Dice, cuando un niño viene a la tierra, ¿qué dais vosotras de vosotras a vuestros hijos? ¿Qué tiene vuestro hijo de vosotras? Y la respuesta es la mitad de los cromosomas. ¿Sí o no? ¿Le habéis dado el alma a vuestro hijo? ¿Quién le ha dado el alma? Lo crea Dios de la nada. Es quien le ha dado el alma. No lo olvidéis. Pero Dios se ha servido y cuenta con vosotras para que, al crear Dios un ser humano, al hacer que se conciba un ser humano, Dios con ese ser humano hace una alianza de amor eterna. Queda vinculado hasta tal punto que desde el inicio la dignidad de este ser humano, todavía cigoto, ¿no?, su dignidad es la de ser amado eternamente por Dios y la de responder al amor de Dios. Esa es la dignidad de ese ser humano, desde el primer momento, donde su verdad es lo que hace descubrir su dignidad y el por qué me tengo que, lo que os decía cuando hablaba de Lewis, ¿no?, el amor trascendente, descubrir esa realidad en el ser humano, delante de la presencia de cualquier ser humano, esposo, padre, hijos, ¿no?, y que esperáis un pequeño, la respuesta sería el estupor. Pero hemos pervertido tanto la mirada que lo vemos muchas veces como una carga. No nos admiramos, no somos capaces de verlo y por eso estropeamos el ser humano. Hemos perdido la mirada misericordiosa de quien se da cuenta que en aquel pequeño Dios ha puesto todo su corazón, le va a cuidar siempre. Esos Salmos 138, desde las entrañas de mi madre me fuisteis tejiendo, ¿no? Dios, toda nuestra existencia está a nuestro lado custodiándonos, protegiéndonos, educándonos, forjándonos, guiándonos, sosteniéndonos, desde el primer momento, siempre.
Esa es la verdad del ser humano, ¿no? Y por lo tanto, en cada nacimiento, de alguna manera, Dios renueva la alianza con la humanidad y renueva la alianza que ha hecho con las mujeres, ¿no? Esa es la tercera vinculación, que es muy bonita, ¿no? También descubrir y reconocer esa verdad, ¿no? Por eso Dios nunca se cansará de nosotros, no puede, ¿no? Eso sería un poco la temática, ¿no? Daría para mucho más, pero yo veo la hora, ¿no? Y me han dicho 3/4 de hora y he cumplido horarios, ¿no? Ahora haría falta seguir reflexionando esa verdad a la luz, sobre todo, de esa expresión tan bonita de la misericordia, que es el perdón, que es la manera de amar donde al amarte lo que te estoy diciendo es que tenerte a ti en mi corazón gano yo. Y entender, lo explicaré muy breve, me dejáis 2 minutos y así me callo, que es, ¿y por qué Dios nos ha pedido que le amemos sobre todas las cosas? ¿Por qué? ¿No? Un Dios que está dispuesto a pagar por nosotros, un Dios que nos quiere con locura, un Dios que está dispuesto a satisfacer el mal que hemos hecho, pero me dice, pero quiero que me quieras sobre todas las cosas. Es un tirano, es un Dios que me impone como factura haber hecho todo lo que ha hecho por nosotros, ¿me tienes que responder así? Y la respuesta es muy bonita, que está en la Deus Caritas, es que el Papa dice 2 razones y se intuye la tercera. ¿Por qué Dios puede reclamarte amores? Dice, primera razón, porque te ha amado primero. Si te digo que te amaré si tú me amas, en el fondo es, yo no doy si tú no me das. Un amor que no doy si tú no me das es un amor que está, podría decir, dirigido al fracaso, porque cualquier fallo que hagas, entonces ya no te doy. Entonces tú no me das, entonces ya no te doy, punto final, 0. Por lo tanto, es un amor que no tiene futuro. Y Dios nos enseña, no, yo te he amado primero. Esa es la primera razón por la que te puedo pedir que me ames. Yo te he amado primero, punto. Segunda razón, te he amado todo. Como hay muchas que no me habéis oído algunas veces, hay una anécdota que me encanta explicar y la explico en muchas bodas, ¿no? que es de unos que me ayudan a preparar los matrimonios y es un matrimonio buenísimo. Y entonces un día, en verano, él estaba pues, en la terraza de casa leyendo el periódico y se acerca a su mujer y en un arrebato de ternura, ¿no? Lleva muchos años casados, se sienta a su lado, le da un beso y le dice, te quiero mucho. Y él la mira con una sonrisa y dice, ¿solo mucho? Y se queda totalmente desconcertada. Dice, encima me acerco, le hago este mimo, no sé qué, y encima me contesta esto, pero ve que no se lo dice con agresividad, todo lo contrario, una sonrisa de solo mucho, y ella no entiende lo que ha pasado. Pasa la situación y ella le va dando vueltas, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué me ha dicho esto? Y se da cuenta. Y entonces el momento que se da cuenta provoca la misma situación. Estaba el marido fuera, se vuelve a sentar a su lado, le da un beso y le dice, te quiero todo. Dice, ahora sí. Si me quieres mucho, quieres de mí lo que te interesa. Solo me quieres a mí si me quieres todo. Por eso el amor verdadero reclama la totalidad. Y la fidelidad es expresión de la totalidad. Te quiero todo. Pues Dios te dice, segunda razón, porque te ama primero y porque te quiere todo. Y por eso puede decir, hey, yo te he amado todo. Y podría reclamar amores, al menos he empezado yo. Pero la tercera razón es la más bonita. Dice, ¿y por qué nos pide que le amemos todo? Porque sabe que en el amor es la manera que tengo de tener al otro en el corazón, de ser uno con él. Y quien tiene a Dios lo tiene todo. Y por eso, si le amas, quien gana eres tú. Y por eso te dice, si tú me amas, quien sale ganando eres tú. Porque lo tendrás todo. No hay tesoro mayor en la historia y en la eternidad que tener a Dios. Cuando uno ha entendido esa dinámica
de por qué Dios nos pide que me ames todo, entonces uno entenderá, si queréis rehacer hogares, solo lo podéis hacer diciendo, me tienes que querer, solo lo puedo hacer queriéndote más. Y dejándote claro que te quiero como eres y que si quiero que me quieras más, te tengo que dar a entender que el que me quieras ganas tú. Y por lo tanto me tengo que poner las pilas. ¿Me he explicado? Que eso es lo que hace Dios cuando se hace carne y muere en una cruz. Muere con los brazos abiertos y el corazón traspasado. Jesús no se queja camino de la cruz. Muere con los brazos abiertos y el corazón traspasado. Y te dice, si te acercas, te doy un abrazo y te entro en mi corazón. Y ganas tú. Esa es la manera de cambiar el mundo. Por eso, cuando el Papa Juan Pablo II en el año 2000 escribió, citando a Dostoyevski en la Carta a los artistas, que la belleza cambiará el mundo, no se refería al amor a la belleza y a la cultura, y se refería, dice, no al amor a la belleza, sino a la belleza del amor. Es la belleza de esos amores lo que va a cambiar nuestro mundo. Y aquí vosotras tenéis un papel central. Lo dejo aquí, si queréis hacer, no sé si hay tiempo para alguna pregunta.